Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana Belén, alumna del Máster en Resolución de Conflictos en el Aula de la Universidad Católica de Valencia. El vídeo que os presento a continuación es una exposición de uno de los capítulos del libro La violencia y sus claves, concretamente el número 2, titulado El cerebro del psicópata. La palabra psicópata en sí misma ya produce miedo, pero ¿cómo nos lo imaginamos? En mi caso, y quizá también a ustedes os haya pasado, aunque un poco exagerado eso sí, yo me lo imaginaba como un asesino en serie al estilo de las películas como el Joker. Sin embargo, a vuestra derecha os he puesto el ejemplo de Ted Bundy, el asesino en serie más aterrador de Estados Unidos. ¿Y quién lo diría? ¿Un hombre inteligente, de buen humor, carismático, elegante? Pues sí, mejor que no nos confundamos. Los psicópatas pasan casi totalmente desapercibidos en una sociedad como la nuestra, no llaman la atención. Son de esas personas a las que llamamos del montón, gente corriente, el vecino de al lado. Ya sabemos entonces que de las apariencias no nos podemos fiar a la hora de saber si nos hemos cruzado con un psicópata. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Pues su diagnóstico, como sabemos, es difícil, pero tenemos que saber también que su personalidad y su conducta están fuertemente alteradas en tres vertientes. Concretamente la corriente interpersonal, la de las relaciones sociales y la de las comportamentales. Son individuos que manipulan a los demás y les engañan con mucha frecuencia. Son incapaces, esto es lo más importante, son incapaces de empatizar, lo que les lleva a no tener sentimiento de culpa y carecer de ansiedad. Pues claro, al no sentir el daño que están causando a otros, no se sienten responsables y no tienen nada de qué arrepentirse. Son seres que se comportan antisocialmente normalmente. No asumen normas ni convenciones sociales, a no ser, eso sí, que sean usadas para su favor. No significa por ello que todo psicópata acabe siendo un asesino. Hay autores que bromean diciendo que si son de casa bien, acaban siendo ejecutivos o políticos famosos, pero que si son de casa mal, se convierten en asesinos. ¿Esto por qué surge? Pues surge porque se tiende a confundir, como vemos en la siguiente diapositiva, entre el término psicópata y personas con rasgos psicóticos. Tener rasgos psicóticos, delirios, alucinaciones, cambios fuertes de humor o de ánimo, no significa ser un psicópata. Para ser un psicópata tienen que darse las alteraciones en sus relaciones interpersonales, afectivas y comportamentales, aludidas en la diapositiva anterior, la número 3. Veamos por partes entonces. Psicótico. Se dice que una persona es psicótica la que padece algún tipo de psicosis, como por ejemplo la esquizofrenia. El origen de esta psicosis, que a grandes rasgos derivaría de una causa endógena, sea el enfermo típico, o por causas exógenas. ¿Debido a qué? Pues debido al consumo masivo de alcohol o drogas, lo cual podría provocar de este un estado psicótico. La pérdida de contacto con la realidad es lo que genera sus acciones incontroladas y fuera de sentido común. Generalmente actúan en la zona donde se citan y además dejan numerosas evidencias de su presencia en el lugar del homicidio, que de ese modo su localización resulta menos difícil que si de un psicópata se tratara. Pues debido al estigma que hay sobre la enfermedad mental, la gente suele tener mucho miedo hacia los psicóticos, pero aseguran que generalmente es mucho más peligroso un psicópata que un psicótico. Psicópata, se diagnostica por su conducta irracional y falta de propósito, falta de conciencia y vacío emocional. Son gente en busca de emociones fuertes que no experimentan el miedo. Además, también el castigo casi nunca da resultado, ya que su impulsividad nunca tiene límites, es decir, que no temen a las consecuencias de sus actos. Por raro que parezca, un psicópata no siempre está motivado a matar, pero una pequeña excitación le puede servir de empujón para que se produzca. Es justamente esta necesidad de emociones fuertes lo que provoca que un psicópata busque situaciones peligrosas.
y nos hacemos otra pregunta. ¿Pero cuáles son las razones que definen el comportamiento de un psicópata? Es un diagnóstico difícil, como ya hemos dicho anteriormente. Para el psiquiatra de la defensa de Albert Fitz, asesino en serie y caníbal estadounidense, el ambiente que le rodeó en su infancia, incluyendo entre ellos los factores sociales de la lectura de la literatura sádica, desencadenó su comportamiento violento. Además, también en su familia existían numerosos antecedentes de perturbación mental. ¿Pero pensáis que esto es suficiente? Sinceramente, pues cuesta trabajo pensar que fue únicamente el ambiente lo que influyó. En acuerdo con el autor del libro La violencia y sus claves, yo pienso también que hay algo más. Esos factores son necesarios, sí, sin duda, para que se produzca la violencia, pero no son lo suficiente. Los seres humanos también poseemos inhibidores de la agresividad, el caso de los gestos de sumisión o sonidos. En nuestra corteza cerebral tenemos una serie de neuronas que se activan en respuesta a gestos concretos como una inclinación de sumisión, pues cuando esas neuronas se activan, la agresividad se inhibe. Deducimos entonces de esto que los psicópatas violentos, además de problemas ambientales, como hemos visto anteriormente, deberán tener algún problema cerebral que les insensibilice ante las expresiones emocionales de sus víctimas. Según investigaciones, pues hay psicópatas de casa bien a los que se le han detectado problemas funcionales en su corteza orbitofrontal, que es la parte de la corteza prefrontal que actúa como regulador de las emociones y de la agresividad. Debiera ser una interacción en un 50% genética y otro 50% entorno, socialización y otros factores ambientales. Es posible tener una predisposición genética a la psicopatía, pero crecer sin convertirse en una persona manipuladora, descuidada y peligrosa para los demás. Son los efectos devastadores de una infancia cruel, del haber sufrido abuso y negligencia, los que sacan a flote estos rasgos y dan como resultados individuos peligrosos que son con los que asociamos el término de psicópata. ¿Y por qué se comportan los psicópatas entonces de esta forma tan violenta? Como hemos dicho anteriormente, el rasgo principal y más importante es que no empatizan. Además, tampoco sienten sus propias emociones y, por tanto, son incapaces de tener remordimiento alguno. Según diferentes investigaciones y estudios en el cerebro de los psicópatas, como los llevados a cabo por el doctor Adrian Raine, han llegado a la conclusión de que tienen reducidas las conexiones entre la corteza prefrontal, que la encontramos aquí, la parte del cerebro responsable de los sentimientos como la empatía y la culpa. Esa parte encargada de decir a una persona no lo hagas porque es malo o detente, y la amígdala, que se encarga de reconocer el miedo, la ansiedad, la agresividad, de dar respuestas emocionales ante los estímulos. Pues en los psicópatas impulsivos, la amígdala es la que manda sin supervisión alguna de la corteza. Su corteza orbitofrontal está desconectada de la amígdala o bien no funciona de forma óptima. Pueden ser muchas causas las de la ruptura de estas conexiones, por ejemplo, zarandear repetidamente a un niño o lobotomizar a una persona. Llegando a las conclusiones de este capítulo 2, podemos sacar que los psicópatas impulsivos no son capaces de inhibir su agresividad, no les funciona de forma debida su corteza prefrontal. Tienen problemas biológicos en su corteza prefrontal. Y hay otros, como los asesinos en serie psicopáticos organizados, suelen planificar sus acciones de una forma meditada, refinada. No les funcionan de forma debida las amígdalas, y en sus cortezas prefrontales se encuentran malas ideas, sentimientos de poder sobre la vida ajena, sacan provecho de la escasa actividad de inhibición de sus amígdalas, actuando con una agresividad sin frenos. Y también sacamos que hay dos factores que influyen en una persona psicópata, la genética y el entorno. Hay psicópatas que parecen haber nacido así, con ese defecto en el cerebro, pero el entorno no podemos olvidar que es crucial, sobre todo en los casos de los asesinos en serie organizados, ya que su historia, sus experiencias en la vida, son un determinante para orientar su agresividad hacia la comisión de crímenes. Para finalizar,
os dejo una de las frases más impactantes de Albert Fish, asesino en serie y caníbal. Dice: «Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado». Bueno, compañeros y compañeras, pues hasta aquí mi intervención. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por vuestra atención.